Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, les juro, es un auténtico bombazo. Hoy vamos a hablar de Kerem, sí, el actorazo, el que nos tiene a todos con el corazón en un puño cada vez que sale en pantalla. Y no solo eso, vamos a desglosar una revelación que hizo sobre su manager. Pero no una revelación cualquiera. La reacción, amigos, fue épica. Literalmente digna de una película. Así que agárrense fuerte porque esto se va a poner bueno. Ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre estamos hablando de cosas interesantes, de chismes jugosos del mundo del espectáculo, análisis de series y películas y muchísimas cosas más. Así que suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta lo que hacemos. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, para los que no lo conozcan, es un actor turco con un talento descomunal y una legión de fans en todo el mundo. Ha protagonizado series exitosísimas como Love is in the Air o Sen Kalkam, y su popularidad no hace más que crecer. Es guapo, carismático, talentoso. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues en esta historia, vamos a descubrir un poquito más sobre su entorno, sobre la gente que lo rodea, y sobre una situación que sinceramente nadie esperaba. Resulta que en una entrevista reciente, Kerem hizo una declaración que dejó a todos boquiabiertos. Habló sobre su manager. Hasta ahí normal, ¿verdad? Todos los actores tienen manager, es parte del juego. Pero Kerem no solo mencionó a su manager, sino que reveló algo que cambió completamente la percepción que teníamos sobre esta persona. Para entender bien el contexto, tenemos que saber que los managers de los famosos suelen ser figuras clave en sus carreras. Son como los arquitectos de su éxito. Se encargan de negociar contratos, de buscar nuevos proyectos, de gestionar su imagen pública y, en definitiva, de proteger los intereses del actor o actriz. La relación entre un actor y su manager suele ser muy cercana, casi como una familia. Confianza, lealtad y un objetivo común, el éxito. Pero ¿qué pasa cuando esa relación se rompe? ¿Qué pasa cuando descubres algo que te hace replantearte todo? Pues amigos, eso fue lo que le pasó a Kerem. En su entrevista, con una mezcla de seriedad y, digamos, cierto sarcasmo, empezó a hablar de su manager. Al principio, todo normal. Habló de su trayectoria, de lo importante que había sido en su carrera, de los primeros proyectos que le consiguió. Pero luego, poco a poco, la cosa se fue poniendo interesante. Empezó a hablar de ciertos desacuerdos, de diferencias de opinión sobre la dirección que debía tomar su carrera. Y aquí es donde la cosa se puso picante. Kerem empezó a insinuar que su manager, en algunas ocasiones, había tomado decisiones que no beneficiaban a su carrera, que priorizaba otros intereses que por supuesto, no eran los suyos. La entrevista, por supuesto, se viralizó en cuestión de horas. Los fans, las redes sociales, todo el mundo empezó a hablar del tema. ¿Qué había pasado realmente? ¿Qué secretos guardaba esta relación? Y sobre todo, ¿qué había revelado Kerem sobre su manager que había generado una reacción tan épica? La respuesta es que Kerem reveló que su manager había estado utilizando su imagen y su nombre para fines, digamos, cuestionables. Rumores de contratos dudosos, de acuerdos secretos, de negociaciones poco claras. Se hablaba incluso de que la manager habría estado cobrando comisiones desorbitadas y que, en algunos casos, habría incluso interferido en las decisiones creativas de Kerem, imponiendo proyectos que no eran de su agrado. La magnitud de la traición era palpable, como una puñalada inesperada en el corazón de su carrera. El meollo del asunto residía en la manipulación. La manager, según las insinuaciones de Kerem, había tejido una red de intereses ocultos, explotando su fama y su talento para su propio beneficio. Se hablaba de negociaciones turbias con productoras, de la cesión de derechos de imagen sin el consentimiento informado de Kerem, y de la gestión de su agenda con una agenda propia que priorizaba los acuerdos económicos sobre el crecimiento artístico del actor. La sombra de la corrupción, un fantasma recurrente en el mundo del espectáculo, se cernía sobre la figura de la manager, empañando su reputación y minando la confianza depositada por Kerem. La entrevista en sí misma fue un acto de valentía. Kerem, al revelar esta situación, se exponía a posibles represalias por parte de la industria, a la pérdida de contratos y a la incomprensión de algunos.
Pero al mismo tiempo se convertía en un símbolo de honestidad y transparencia, un faro para aquellos que se sentían atrapados en situaciones similares. Su testimonio, aunque doloroso, sirvió para abrir un debate sobre las prácticas poco éticas que lamentablemente son moneda corriente en el mundo del espectáculo. La reacción del público, como era de esperar, fue de shock y sorpresa. Los fans, que siempre han sido muy protectores con Kerem, se sintieron traicionados. ¿Cómo es posible?, se preguntaban. Como alguien que supuestamente debía velar por sus intereses, había estado actuando en su contra. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Kerem y de críticas a su manager. El hashtag #KeremBursinismiero se hizo tendencia en cuestión de minutos. Se crearon comunidades de fans que organizaron campañas de apoyo, enviando mensajes de aliento a Kerem y denunciando las prácticas de su manager. La indignación se tradujo en un movimiento de solidaridad, un abrazo virtual que demostró el inmenso cariño y respeto que el actor se había ganado. Pero la cosa no quedó ahí. La reacción de la industria del entretenimiento fue aún más llamativa. Otros actores, productores y directores, que habían trabajado con Kerem, empezaron a salir en su defensa. Se sumaron al debate compartiendo sus propias experiencias y revelando detalles aún más escandalosos. Se habló de favoritismos, de manejos turbios, de una cultura de secretismo y corrupción que, lamentablemente, parece ser bastante común en el mundo del espectáculo. Algunos incluso se atrevieron a nombrar a otros managers que, según ellos, operaban de manera similar, alimentando una atmósfera de sospecha y desconfianza. La valentía de Kerem abrió una caja de Pandora. Otros artistas, sintiéndose amparados por su ejemplo, se animaron a denunciar situaciones de abuso y explotación. Se destaparon casos de contratos leoninos, de acoso laboral, de presiones para aceptar papeles que no se correspondían con sus aspiraciones artísticas. El movimiento Almohadilla Meto, que ya había sacudido Hollywood, se extendió al mundo turco del espectáculo, generando un cambio de conciencia y una mayor vigilancia sobre las prácticas de los poderosos. El caso de Kerem, por supuesto, no es único. En Hollywood, en Bollywood, en cualquier industria del entretenimiento, existen casos similares. Managers que abusan de su poder, que explotan la fama de sus clientes, que se aprovechan de la confianza que estos depositan en ellos. Es un problema que lamentablemente parece ser endémico. La ambición desmedida, la falta de escrúpulos y la impunidad son caldo de cultivo para la corrupción y el abuso de poder. Pero lo que hace especial el caso de Kerem es la valentía con la que decidió hablar. Es muy fácil quedarse callado, tragar saliva y seguir adelante. Pero Kerem decidió romper el silencio. Decidió exponer la verdad, por muy dolorosa que fuera. Y eso, amigos, es algo que merece todo nuestro respeto y admiración. Su decisión, aunque llena de riesgos, demostró su integridad y su compromiso con la verdad, valores que lo han convertido en un ícono para sus fans y en un referente para la industria. La revelación de Kerem sobre su manager tuvo consecuencias importantes. Obviamente, la relación entre ellos se rompió. Kerem, por supuesto, tuvo que buscarse un nuevo manager, y su carrera, aunque sufrió un pequeño traspiés, finalmente se fortaleció. Mostró una imagen de profesionalismo y honestidad que lo hizo aún más querido por sus fans. La búsqueda de un nuevo manager fue un proceso delicado, pero finalmente Kerem encontró a alguien que comprendió sus valores y que se comprometió a proteger sus intereses. Pero las consecuencias fueron más allá. La revelación de Kerem también sirvió para abrir un debate sobre la necesidad de regular mejor la industria del entretenimiento, de proteger a los actores y actrices de posibles abusos, y de promover una cultura de transparencia y ética. Se exigieron leyes más estrictas para regular la relación entre los managers y sus clientes, para evitar la manipulación y la explotación. Se impulsaron iniciativas para crear mecanismos de denuncia anónima, para que los artistas pudieran expresar sus quejas sin temor a represalias. La industria, aunque a regañadientes, se vio obligada a tomar medidas para limpiar su imagen y a adaptarse a una nueva realidad. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan épica? Pues amigos, no es solo la revelación en sí, sino la forma en que Kerem manejó la situación. Con elegancia, con inteligencia, sin caer en el sensacionalismo. Demostró ser un hombre valiente, honesto y comprometido con sus principios. Su discurso, medido y sin estridencias, demostró su madurez y su capacidad para afrontar situaciones difíciles. No buscó el morbo ni la polémica, sino la verdad y la justicia. Y por supuesto, la reacción del público.
El apoyo incondicional de sus fans, la solidaridad de sus colegas, el debate que se generó en las redes sociales. Todo eso contribuyó a crear un auténtico fenómeno. Una historia de traición, de valentía, de justicia. Una historia que sin duda quedará grabada en la memoria de todos los que seguimos la carrera de Kerem. La transformación de la adversidad en un acto de empoderamiento, la capacidad de convertir una situación negativa en una oportunidad para el crecimiento personal y profesional, es lo que hace que esta historia sea tan inspiradora. Pero la historia no termina aquí. Después de la entrevista, Kerem ha seguido trabajando, ha seguido creciendo como actor, y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Ha participado en nuevos proyectos, ha ganado premios, y ha seguido conquistando corazones en todo el mundo. Y sobre todo ha demostrado que es un hombre íntegro, que no tiene miedo de decir la verdad y que siempre estará del lado de la justicia. Su ejemplo ha servido de inspiración para otros, demostrando que la honestidad y la integridad son los valores más importantes en la vida. Su carrera, tras el escándalo, no solo no se vio truncada, sino que se fortaleció. Kerem se convirtió en un símbolo de resistencia y de autenticidad, valores muy apreciados por sus fans y por la industria. Sus nuevos proyectos, en los que participó con mayor libertad creativa y con un equipo que compartía sus valores, fueron un éxito rotundo. Su nombre se convirtió en sinónimo de profesionalismo y de integridad, atrayendo a productores y directores que valoraban su talento y su compromiso. La historia de Kerem y su manager es, en definitiva, una lección de vida. Nos enseña que la verdad, aunque dolorosa, siempre sale a la luz. Nos muestra la importancia de la honestidad, de la valentía y de la integridad. Nos recuerda que ante la adversidad, debemos mantenernos fieles a nuestros principios y luchar por la justicia. Nos demuestra que el apoyo de los demás puede ser fundamental para superar los obstáculos y alcanzar el éxito. Así que, resumiendo, amigos, hoy hemos hablado de Kerem Bürsin, de su manager, y de una revelación que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento. Hemos visto cómo la valentía y la honestidad pueden marcar la diferencia, y cómo el apoyo de los fans y la solidaridad de los colegas pueden convertir una situación difícil en una oportunidad para el crecimiento y la transformación. La historia de Kerem es un testimonio de que la verdad, la justicia y la perseverancia siempre triunfan. La historia de Kerem también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia en la industria del entretenimiento. Es fundamental que los artistas tengan el control sobre sus carreras, que sean conscientes de sus derechos y que cuenten con el apoyo de profesionales que velen por sus intereses. La lucha de Kerem es una llamada de atención a la industria, una invitación a la reflexión y a la acción. Espero que les haya gustado este vídeo. A mí me encanta contarles estas historias, desentrañar los secretos del mundo del espectáculo y compartir con ustedes las noticias más jugosas. No me canso de admirar la resiliencia de Kerem y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Su historia es un ejemplo de que, con coraje y determinación, se pueden superar los obstáculos y alcanzar el éxito. ¿Qué les pareció la historia de Kerem? ¿Sabían algo de esto? ¿Qué opinan sobre la actitud de Kerem? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus impresiones, todo lo que se les ocurra. No se corten. Compartan sus reflexiones sobre la valentía de Kerem, sobre la importancia de la honestidad y sobre la necesidad de transparencia en la industria del entretenimiento. Y ahora, antes de irme, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ya saben, cada semana tenemos nuevo contenido, así que no se lo pierdan. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Y ahora a seguir disfrutando de Kerem y su talento. Nos vemos.